Continuamos entonces. Bien, luego de la muerte del general Perón, la presidencia, como dijimos en el video anterior, recae sobre la vicepresidenta, que era también su viuda, Isabel Perón, María Estela Martínez de Perón. El gobierno de Isabel Perón va a ser breve, como ustedes pueden ver por la fecha, va a estar marcado por un progresivo deterioro de la autoridad presidencial. Esto se puede comprender bien por dos razones. Primero, por el escenario en el cual tiene que asumir. Recuerden las fuertes tensiones al interior del gobierno peronista entre los sectores vinculados con la izquierda y con la derecha de ese partido. Y segundo, porque la figura de General Perón era absolutamente irreemplazable en el escenario político argentino, mucho más por alguien como Isabel, que no tenía una experiencia política importante. Por lo tanto, bueno, ocupar ese espacio era algo prácticamente imposible para cualquier persona, lo cual llevó a ese acelerado debilitamiento del gobierno que, como veremos, terminará en un golpe de Estado. Justamente por esa debilidad de Isabel, quien va a ocupar un poco el centro de la escena va a ser su mano derecha, quien había sido anteriormente la mano derecha de Perón, su secretario privado en el exilio, y desde 1973 ministro de Bienestar Social, que es José López Rega, ¿no? Ustedes recuerdan, en el video anterior hemos hablado de esa figura central en el sector de la derecha peronista, quien organizaba desde el Ministerio de Bienestar Social el grupo terrorista paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina. López Rega con Isabel va a ser prácticamente, va a oficiar prácticamente como si fuera un primer ministro, en el sentido de que va a ser quien en los hechos lleve a cabo la obra de gobierno. Va a ocupar el cargo de secretario de la presidencia, pero como digo, más allá del dato formal, va a ser la figura más importante del gobierno hasta su partida. Veremos que también que López Rega no va a durar todo el gobierno de Isabel. En términos económicos, si la presidencia de Cámpora y luego la de Perón estuvieron caracterizadas por ese proyecto que no termina de cuajar, que es el del pacto social, desde que asume Isabel y con la centralidad que empieza a ocupar José López Rega, la economía va a ir cambiando su eje, las políticas llevadas adelante por el gobierno van a ir virando cada vez más hacia sectores, hacia posiciones más liberales, esto es, hacia un menor peso del Estado en términos de regulación de la actividad económica y una política más cercana a los intereses empresariales. Como veremos, esto va a llevar a una tensión con el sector que más apoyaba hasta ese momento a Isabel, que era la derecha peronista, estructurada alrededor de la CGT, de los sindicatos. Y por otro lado, otra característica central del gobierno de Isabel va a ser la fuerte espiralización de la violencia, en el sentido de que va a acelerarse las acciones tanto de las organizaciones guerrilleras como del Estado y de organizaciones paraestatales como la AAA en contra de ellas. Es decir, que va a ser un periodo en los años 74 y 75 marcados por un elevadísimo aumento del número de acciones violentas de uno u otro lado. La represión contra el accionar guerrillero va a estar cada vez más en manos de las Fuerzas Armadas, cambiando en ese sentido la política que pretendía llevar antes el general Perón, que como vimos en el video anterior también reprimía el accionar guerrillero del ERP, pero pretendiendo utilizar solamente la policía para evitar quedar atrapado por el poder de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que justamente le ocurrirá a Isabel, como veremos al final de este video. Empecemos entonces por el análisis de la situación económica. El pacto social que pretendía quien tienen en la foto a la izquierda, José Bergelbart, requería una serie de condiciones que rápidamente empezaban a dejar de estar en funcionamiento ya para la época del gobierno de Perón y mucho más para el momento en que asume Isabel Martínez. Porque en particular un elemento muy dañino para la economía argentina, para mantener esta idea de equilibrio que suponía el acuerdo entre empresarios y sindicatos, que era lo que se llamaba el pacto social, una situación muy dañina en ese sentido fue la crisis del petróleo que tiene lugar a partir del año 73, a fines del año 73. Esto se debe a la decisión de varios
países productores de petróleo, exportadores de petróleo, realmente, sobre todo en el mundo árabe, de fijar un precio mucho más alto para los barriles de petróleo que se exportaban. Esto afecta fuertemente a Argentina, ya que la elevación del precio del petróleo hace subir también los productos importados que tiene que consumir Argentina. Y particularmente la industria argentina, como hemos visto ya desde hace varias clases, necesita mucho de insumos importados. Por lo tanto, esto hacía que los productos que se desarrollaran en las industrias tuvieran que encarecer sus precios, y esta era la excusa que utilizaban los empresarios para plantear que no podían seguir manteniendo los precios como hasta ese momento, sino que debían necesariamente aumentar los precios. Y por supuesto, aumentar los precios hubiera implicado también romper el acuerdo con los sindicatos, lo cual llevaba a su vez a aumentos salariales. En ese sentido, los sindicatos también enfrentaban una presión. Hemos visto también que en este periodo, dentro de los sindicatos, existía una tensión fuerte entre las cúpulas que eran más proclives al acuerdo y a apoyar este equilibrio que suponía el pacto social, y por otro lado los sectores más combativos, los sectores de base, que pretendían romper ese pacto para lograr más conquistas. Por lo tanto, la situación hace que desde los dos lugares de la mesa de acuerdo se buscaba en los hechos debilitar el pacto, desde el lado empresarial y desde el lado de los sindicatos. El pacto en definitiva no se termina nunca de abandonar formalmente, pero en los hechos deja de funcionar. Para el mes de octubre, es decir, poco después de haber asumido Isabel asume en julio, Berger va a renunciar, va a dejar de ser ministro de Economía, se va a dar de aquí hasta el final del gobierno de Isabel una larga sucesión de ministros de Economía, todos con una muy breve duración en su cargo. El primero que va a asumir va a ser Gómez Morales, que había sido ya ministro de Economía en la época del segundo gobierno peronista, y Morales iniciará lo que luego buscará una buena parte de los ministros de Economía argentinos de aquí en más, que es la búsqueda de inversiones extranjeras. Esto es lograr que la economía argentina se desarrolle no tanto con el gasto estatal, que hemos visto que estaba en crisis en este contexto, sino con capital extranjero. Por supuesto, traer capital extranjero, como hemos visto varias veces, suponía plantearle límites a las demandas de los obreros, ya que el capital extranjero no vendría a un país si se encuentra con que debe pagar sueldos más altos de los que podría encontrar invirtiendo en otro país. Esta tensión es lo que explica un poco buena parte de las políticas económicas y laborales que se desarrollaron en nuestro país en los últimos 40 o 50 años. Esta idea de búsqueda de inversiones extranjeras va a ser lo que motorice el plan del ministro de Economía más célebre, más tristemente célebre de Isabel Perón, que es Celestino Rodrigo. En junio del año 75, es decir, unos 6 meses después de la partida de Berger, asumirá Rodrigo. Rodrigo venía impulsado a ese cargo por la influencia de José López Rega, que, como hemos dicho, oficiaba de alguna manera como el verdadero poder detrás de Isabel. Rodrigo contaba con asesores provenientes de sectores vinculados con las grandes empresas, y lo que va a plantear es, como decíamos recién, la necesidad de ajustar la economía fuertemente, dramáticamente, para lograr parar con la presión entre precios y salarios y atraer inversiones extranjeras. Para eso va a lanzar, como decíamos, un fuerte paquete de medidas que va a implicar una gran devaluación del peso, es decir, un encarecimiento de las monedas extranjeras y de todos los productos importados en nuestro país, el aumento de las tarifas de servicios públicos, estamos hablando de aumentos que en algunos casos duplicaban las tarifas anteriores, una fuerte suba de precios, de combustibles, etc. Al mismo tiempo, Rodrigo pretendía eliminar la política que se venía desarrollando desde el 73 de acuerdos salariales entre empresarios y trabajadores con la mediación del Estado. Lo que pretendía Rodrigo era que los aumentos se fijaran por decreto unilateralmente. Por supuesto que se imaginan que este aumento, si se fijaba por decreto, iba a ser perjudicial para los trabajadores. Como decíamos, el argumento de Rodrigo es que hace falta bajar el costo salarial, es decir, lo que cuestan los trabajadores argentinos, para atraer inversores extranjeros. La devaluación de la moneda, por su parte, era una estrategia para lograr que los precios de los productos argentinos sean más competitivos en el mercado internacional y así estimular la producción agropecuaria, aumentar las exportaciones y de esa manera mejorar la balanza comercial que, como hemos dicho, era muy deficitaria desde la crisis del petróleo.
Este paquete de Rodrigo, que como estamos diciendo, afecta fuertemente a los intereses de los trabajadores, ya que son los principales perjudicados por el aumento de las tarifas, por el fin de los aumentos salariales y por la suba de precios, esto es lo que lleva a que las medidas hayan pasado a ser conocidas como el Rodrigazo, en el sentido de un golpe producido por este paquete de medidas sobre el bolsillo de los trabajadores. Y justamente este golpe va a producir una situación inédita, una respuesta de los trabajadores que no se había visto hasta ese momento. Los trabajadores, la CGT, va a organizar un paro general contra el gobierno de Isabel. ¿Por qué esto es inédito? No hemos visto muchos paros de la CGT. Lo novedoso en este caso es la primera ocasión en la que la CGT, una central de trabajadores tradicionalmente vinculada con el peronismo, hace una medida de fuerza contra un gobierno peronista. Esto es significativo, muestra el nivel de autonomía que tenía la central sindical, es decir, por un lado, cercana al peronismo en términos ideológicos, pero por otro lado, preservando su lugar de defensa de los intereses del sector obrero. Al mismo tiempo, esto particularmente lleva a Isabel a una situación muy delicada, ya que, como hemos dicho, Isabel era una figura más vinculada con la derecha peronista y contraria a la izquierda del movimiento peronista, que la enfrentaba ya desde la época en que Perón estaba vivo. En este contexto, el enfrentarse también con los sindicatos dejaba todavía en mayor soledad a Isabel Perón. El símbolo de esta debilidad va a ser la renuncia de José López Rega a su cargo y su huida al exterior. La presión de los trabajadores, la capacidad de los trabajadores de enfrentar estas medidas va a llevar entonces a que Rodrigo deba dejar el cargo, deba renunciar, y al mismo tiempo quien lo había impulsado va a también tener que dejar el cargo público y el espacio que ocupaba como, decíamos recién, verdadera figura detrás del trono, verdadero poder detrás del trono. Hablamos de José López Rega. López Rega renunciará, huirá del país, se radicará en España, donde estará mucho tiempo, recién volverá a Argentina después de el restablecimiento democrático en el año 83. En definitiva, entonces, esta puja termina en una momentánea victoria sindical, ya que los aumentos que van a conseguir obtener van a permitir un poco recuperar buena parte de los aumentos que había producido el ajuste de Rodrigo. Esto es interesante porque, de alguna manera, como verán ustedes en el libro, donde pueden encontrar este tema tratado con mayor amplitud, el paquete de medidas que planteaba Rodrigo, de alguna forma anticipa la política económica que va a llevar adelante la dictadura militar del 76. Y es interesante que justamente lo que va a buscar la dictadura es evitar que le ocurra lo mismo que le acaba de ocurrir a Rodrigo, es decir, que sus medidas tengan que ser compensadas con aumentos salariales. Para eso, como veremos a partir de la clase que viene, lo que buscará la dictadura es romper cualquier posibilidad de reacción de los sindicatos, romper la posibilidad de que los sindicatos presionen reclamando aumentos salariales, reclamando medidas que los beneficien. Pero esto lo veremos en el futuro. Dejamos un segundo la parte económica, vamos a volver sobre ella, y vamos ahora a la parte de la más política del gobierno. En particular, la acción, acabamos de decir que el gobierno de Isabel está inclinado hacia la derecha del peronismo y en contra de la izquierda. Esto lo podemos ver cuando vemos un conjunto de medidas que lleva a cabo el gobierno en contra de los sectores de izquierda, no solamente de la izquierda peronista, sino de la izquierda en general. Hablamos aquí también de sectores socialistas, comunistas, vinculados con la iglesia. Como pueden ver en las imágenes, va a haber por un lado una campaña muy fuerte de expulsión de cargos públicos que ocuparan figuras vinculadas con la izquierda. Esto, recuerdan ustedes, ya lo habíamos visto con el gobierno de Perón y antes con el gobierno de Lastiri. Se profundizará todavía más con el gobierno de Isabel. Por ejemplo, se van a intervenir provincias, ustedes en el libro pueden encontrar algunos casos de provincias intervenidas, donde los gobiernos provinciales estaban a cargo de figuras cercanas a la izquierda peronista y ahora van a ser desplazados, en algunos casos poniendo en su cargo interventores militares y en otros casos vinculados con la derecha del movimiento. La universidad va a ser también intervenida. Ustedes pueden ver ahí una imagen donde se habla de que para sectores del gobierno nacional la universidad es un nido de subversivos. Esa palabra va a empezar a aparecer mucho en los discursos públicos de aquí en más. Se van a censurar medios de prensa, se van a clausurar publicaciones. Como ven, estamos ya en presencia de un gobierno formalmente democrático, pero que cada vez más muestra rasgos represivos. Esta característica la vamos a ir viendo, seguir profundizando en estos años hasta que se desarrolle finalmente el golpe de Estado. La ley de seguridad, que es la que ustedes pueden ver en la
imagen de la izquierda, de arriba a la izquierda, la ley de seguridad que va a promulgar el gobierno de Isabel va a ser justamente el aparato legal que utilizará para darle cobertura legal a estas persecuciones. A partir de esta ley se va a permitir que haya detenciones masivas hacia, por ejemplo, a personas que estén manifestando o que estén o que trabajen dentro de un órgano de prensa vinculado con la izquierda, etc. Y se promulgará el estado de sitio. Como ustedes saben, este estado de sitio supone las limitaciones a las libertades democráticas. El estado de sitio va a seguir vigente durante todo el gobierno de Isabel y por supuesto continuará en vigor durante el golpe de Estado. Por lo tanto, uno de los rasgos principales del gobierno de Isabel Perón es el fuerte uso del aparato represivo para enfrentar a los opositores del gobierno. Esto se va a dar tanto desde el punto de vista legal como ilegal. Cuando hablamos de represión legal es la que tiene la cobertura jurídica, la cobertura del aparato judicial, la cobertura del Poder Judicial, se hace a la luz pública, a través de uniformados, etc. Pero a esa deben agregar siempre la represión ilegal. La principal forma de esta represión ilegal es el uso de la organización paraestatal de la AAA. La AAA, que ya había empezado a funcionar a fines del año 73, a partir de la muerte de Perón, a partir de la asunción de Isabel, va a desarrollar sus acciones con muchísima mayor amplitud y violencia. Entre 1974 y 1975, entonces, se va a dar el mayor desarrollo de las acciones de esta organización. Como dijimos la vez pasada, ¿cuál es el blanco de la AAA? Las figuras vinculadas con la izquierda, tanto dentro del peronismo como fuera de él. En particular, va a ser muy fuerte el ataque contra los sindicalistas más combativos. En paralelo a esta política represiva y como reacción frente a ella también, se va a dar un desarrollo todavía mayor de las acciones de las organizaciones armadas. Por un lado tenemos al ERP. Recuerden que el ERP ya había empezado a actuar en el gobierno de Lastiri. En agosto del año 73, el ERP abandona la tregua que había implementado con el gobierno de Cámpora y empieza sus ataques a objetivos militares. En el 74 esto continúa y seguirá operando hasta el año 75. Vamos a ver enseguida el último gran episodio que involucra a esta organización armada. Del otro lado, habíamos dicho que la organización Montoneros había abandonado la lucha armada cuando asume Cámpora, considerando que ya había terminado el tiempo de esa forma de lucha y que correspondía ahora incorporarse legalmente al aparato político como organización dentro del peronismo. El incremento del accionar represivo con el gobierno de Isabel lleva rápidamente a Montoneros a cambiar su posición y va a plantear que frente al gobierno de Isabel, que es un gobierno represivo, lo que corresponde es nuevamente la lucha armada. En septiembre del año 74, el Montoneros va a pasar a la clandestinidad y va a nuevamente emprender la acción de la lucha armada. Como vemos entonces, para el año 74-75 ya tenemos nuevamente una situación similar a la que veíamos antes del 73. Organizaciones armadas que luchan contra un gobierno que a su vez enfrenta a estas organizaciones y a amplios sectores de la población utilizando la fuerza de forma legal o de forma ilegal. Y justamente en comparación con lo que ocurría antes del año 73, es decir, en los gobiernos militares previos a Cámpora, también aquí con Isabel los militares vuelven a ocupar un lugar central en la represión. Hemos dicho que Perón había pretendido dejar la represión a las organizaciones armadas a las autoridades policiales, considerando que no correspondía ese lugar a los militares, que debían, por el contrario, limitarse a enfrentar potenciales agresiones externas. Con Isabel, por el contrario, los militares vuelven a participar y cada vez de forma más activa en la represión interna. De alguna manera, como vamos a ver al final de esta clase, hacia el final del gobierno de Isabel, los militares prácticamente cogobernaban con ella y en algunos lugares gobernaban directamente por su cuenta. Es una característica también importante y que marca el debilitamiento del poder político, ¿no? Que cada vez más está cediendo espacio a los poderes corporativos, en este caso los militares. Y justamente un punto muy importante en este sentido es que bajo el gobierno de Isabel se van a empezar a desarrollar en forma puntual acciones que luego con la dictadura del 76 van a ser sistemáticas y reproducidas en todo el territorio nacional. Hablamos de las prácticas que la dictadura va a perfeccionar de la utilización de la fuerza del Estado de forma clandestina.
Argentina, es decir, lo que se llama terrorismo de Estado. Este accionar ilegal de las autoridades estatales la podemos ver en diferentes episodios, pero quizás el más significativo, que de alguna manera anticipa en forma más pública lo que será luego el accionar de la dictadura, va a ser en la provincia de Tucumán, el llamado operativo u Operación Independencia. Independencia porque Tucumán, como saben, es la cuna de la independencia argentina, donde se firma el acta de independencia en 1816. ¿Por qué en esta provincia? Porque allí, desde hacía bastante tiempo, ya desde los años 50, ustedes recordarán, hemos mencionado que la guerrilla en Argentina empieza en zonas rurales. Bueno, justamente en Tucumán fue uno de los primeros lugares donde la guerrilla tiene cierto margen de maniobra. Esto tiene que ver también con las malas condiciones de trabajo de los obreros rurales, que van a permitir que la guerrilla allí tenga cierto grado de apoyo en la población civil, que van a permitir que la guerrilla goce de cierto grado de apoyo. Quien de las organizaciones armadas, la que tiene más fuerza en la provincia es el ERP. El ERP en los años 70 desarrolla un núcleo importante de operaciones en esa provincia y para el año 74-75 también empieza a operar allí en sintonía con el ERP un sector de montoneros. Justamente por ello, en el año 75 se va a desarrollar este operativo, el Operativo Independencia, que consiste básicamente en el despliegue de las fuerzas militares dentro de la provincia para que desarrollen por su cuenta una estrategia represiva contra el accionar guerrillero. Esto se va a dar bajo un gobierno civil, un gobierno democrático, pero como vemos, ya en la práctica venía funcionando como será luego la política desarrollada por la dictadura. Esto es porque se van a establecer centros clandestinos de detención, es decir, los detenidos no van a ser llevados a cárceles o a prisiones, no van a ser juzgados, no va a intervenir ningún poder judicial, sino que arbitrariamente policías y militares van a acudir a los lugares donde sospechan que se encuentran estos llamados subversivos y los van a detener, en muchos casos encerrados en baúles de autos, los van a torturar para que delaten a sus supuestos cómplices y en muchos casos nunca se sabrá de ellos. Es decir, estamos en presencia entonces de los primeros casos de aplicación sistemática de un plan de desaparición de personas. Estas políticas involucraron el personal militar, pero también personal policial y personal paraestatal, es decir, sectores como los equivalentes a las AAA. Como ven, todo esto anticipa, como decíamos recién, las políticas de terrorismo de Estado que llevará adelante la dictadura desde poco después. En algún sentido podría considerarse que la provincia de Tucumán fue una especie de ensayo previo de lo que a partir del año 76 se va a desplegar en todo el territorio nacional. Y significativamente, como un anticipo también de lo que será la dictadura, en el marco del Operativo Independencia, el gobierno de Isabel va a firmar el primero de sus 4 decretos de aniquilamiento del accionar subversivo. Esa es la forma en que está redactado el decreto. Significativo el uso de la palabra aniquilamiento de la subversión, porque el aniquilamiento supone, un posible sentido de la palabra, implica directamente la eliminación física de las personas. Es decir, en algún sentido se estaba, aunque informalmente, decretando la pena de muerte, ¿no? Cualquier persona podía ser muerta por acusaciones de subversivo. Para el año 75, el gobierno de Isabel es un gobierno profundamente debilitado. Por un lado, su debilitamiento tiene que ver con la situación económica. Dijimos recién que las políticas llevadas adelante por Rodrigo fueron resistidas por el movimiento obrero. Esta resistencia llevó a la renuncia de López Rega, pero esto no termina por los problemas económicos, sino que lo que se va a dar de aquí en más es una fuerte carrera entre empresarios y trabajadores de aumentos de precios y salarios. Los trabajadores van a reclamar aumentos salariales que van a obtener, como hemos visto, pero a su vez los empresarios, para enfrentar esos aumentos, van a remarcar los precios diciendo que era la única manera de poder mantener el nivel de actividad económica. Esto va a llevar hacia la segunda parte del año 75 a un primer pico hiperinflacionario. Ya tendremos ocasión más adelante de ver bien qué quiere decir este término. Va a llevar al cierre de muchas actividades y por lo tanto el aumento del desempleo. Y para fines del año tenemos un nuevo frente de conflicto con el sector agropecuario. Los sectores ganaderos van a considerar que las políticas económicas del gobierno no les permiten obtener las ganancias que ellos pretenden. También de alguna manera reclaman porque se tomen las políticas que quería aplicar Rodrigo y van a desarrollar lo que se llama un lockout, es decir, un cierre de sus actividades. Van a dejar de vender sus productos hacia el mercado interno. Esto va a producir un fuerte desabastecimiento, ¿no? Va a dejar de haber, por ejemplo, carne para comprar en los comercios, ya que los productores ganaderos, como acto de protesta, no la
están vendiendo. Como ven, un escenario desde el punto de vista económico crítico, que también tiene efectos en términos políticos. Hemos planteado que el enfrentamiento con los sindicatos había llevado a la renuncia de López Rega y a la soledad mayor de Isabel, que antes estaba enfrentada con la izquierda y ahora también lo está con la derecha. La crisis económica llevará a un aumento de la conflictividad, que a su vez va a repercutir en el interior de las tensiones sindicales, ¿no? Como hemos dicho varias veces, gran parte de esta conflictividad va a ser llevada adelante por los sectores más combativos dentro de los sindicatos, que a su vez están en contra de sus dirigencias, a las que consideran burócratas y no representativas de sus intereses. Justamente por ello, la política del gobierno de Isabel va a ser reprimir con dureza estas protestas, en algunos casos utilizando la fuerza pública. Por ejemplo, cuando los trabajadores tomen fábricas como forma de protesta, van a ser desalojados con la policía y en algunos casos con el ejército. Y en otros casos, como hemos dicho varias veces, con la acción al clandestino de grupos como la AAA. Para el mes de septiembre, la debilidad del gobierno es tan grande que Isabel Perón, después de varias desmentidas, después de varias versiones, termina pidiendo una licencia de un mes por razones médicas. Isabel va a dejar de gobernar durante un mes, se va a recluir en la provincia de Córdoba, va a un lugar de descanso, y mientras tanto va a gobernar Ítalo Luder. Luder es un político peronista cercano a los sindicatos, cercano al sector sindical del peronismo, que oficiaba en ese momento de presidente interino del Senado. Luder va a gobernar durante un mes y durante ese mes se van a firmar nuevos decretos como el que mencionamos anteriormente de aniquilamiento del accionar subversivo y que va a permitir la participación de los militares en la represión a las protestas obreras, que se van a seguir dando en este contexto. Cuando Isabel termina esta licencia en el mes de octubre, su debilidad es tan manifiesta que lo que va a plantear es la necesidad de adelantar las elecciones. Ustedes recuerdan que Isabel había llegado al gobierno de la mano de Juan Perón, era la vicepresidenta electa en el año 73. En la constitución de entonces, la constitución vigente en estos años, los gobiernos tenían un periodo de duración de 6 años, por lo tanto las elecciones debían haber sido recién para el año 79. Para el año 75 es evidente que Isabel no puede seguir gobernando 4 años más, por lo tanto llama a elecciones anticipadas para octubre del 76. Como sabemos, esas elecciones nunca se van a dar, pero es importante este dato porque muestra la fuerte debilidad que tenía el gobierno en ese momento. Un último episodio importante, en diciembre del año 75, se produce el último gran episodio militar de la guerrilla. La guerrilla del ERP va a intentar tomar un destacamento militar, el batallón de Monte Chingolo, en el conurbano bonaerense, en la localidad de Lanús. Esa operación va a fracasar y como pueden ver en la imagen de arriba a la derecha, van a morir varios militantes guerrilleros en esa operación, que de alguna manera significa, en algún sentido, el fin de las posibilidades de la guerrilla en Argentina en términos militares, ¿no? Si bien seguirá existiendo durante un tiempo acciones puntuales, por ejemplo de montoneros, ya no van a tener la fuerza, ya no van a tener el alcance que tenían antes. En otras palabras, para el año 75, para fines del año 75, la guerrilla ya deja de ser una amenaza en términos militares, ya no tiene capacidad operativa. Sin embargo, como sabemos, la acción guerrillera va a seguir siendo una excusa para los militares y esto justamente es lo que van a empezar a utilizar desde fines del 75 hasta comienzos del 76, cuando produjan el golpe. Antes de que se produzca el golpe de Estado de marzo del 76 va a haber un primer intento en diciembre del 75, a pocos días de diferencia del intento de copamiento del batallón de Monte Chingolo por parte del ERP. En este caso, significativamente, el golpe de Estado va a ser llevado a cabo por una fuerza que hasta ahora no había tenido tanta participación política, que es la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea va a intentar un golpe de Estado que va a fracasar en gran medida por la falta de apoyo de Ejército y de Marina. Eso no quiere decir que esas dos fuerzas no estaban a favor del golpe, solamente que pretendían encabezarlo ellas. Para el mes de febrero, la crisis económica se profundiza más y el nuevo ministro de Economía, Mondelli, va a intentar llevar adelante un nuevo plan económico que busca una mayor cercanía con los empresarios. Este plan nunca va a llegar a desarrollarse, porque, entre otras cosas, porque poco después vendrá el golpe de Estado, pero es significativo que los empresarios no le dan el apoyo, en buena medida porque ya ellos sabían que se estaba por producir un golpe de Estado que iba a desarrollar una política económica aún más favorable a sus intereses que la que podía llevar adelante un gobierno como el de Isabel Perón, en el que no confiaban porque, como se vio en el episodio de Rodrigo, siempre estaba sometido a la presión de los trabajadores. Como veremos entonces a partir de la clase que viene, lo que buscará este sector empresarial será un gobierno que les permita tener ganancias sin tener que enfrentar las demandas obreras. Para marzo de 76, entonces, el fin del gobierno de Isabel era algo que se esperaba desde hacía bastante tiempo.
El golpe de Estado se produce el día 24, el día 24 a la madrugada. Isabel Perón es secuestrada, llevada por la fuerza de la Casa Rosada a Aeroparque, donde va a ser detenida durante unos días y luego va a ser alojada en la provincia de Neuquén. Este es el comienzo del golpe de Estado más terrible, más importante de nuestra historia, el llamado Proceso de Reorganización Nacional, tema sobre el que hablaremos en las clases que vienen. Aquí terminamos, disculpen como siempre la desprolijidad. Hasta luego.